Muy buenos días, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de debate directo. Hoy tenemos con nosotros a José Carlos Fernández Ramos. Buenos días, José Carlos. Gracias por venir. Y también a Pedro Alberto García Bilbao. Buenos días, Pedro. Gracias por venir. Muy buenos días, amigos. Hoy hacemos un programa para valorar cómo sigue ese conflicto, ese choque de trenes, o como decía con mucha gracia un tuitero, un choque de chorizos que estamos viendo actualmente entre Cataluña y el Estado español, o entre el gobierno de Cataluña y el Estado español, aunque luego valoraremos también cuánto hay aquí de movimiento político de la oligarquía política catalana y también pues, ese evidente movimiento social que hay también en Cataluña. Y en primer lugar os voy a pedir que valoréis, vamos a tratar varios temas durante este programa, vamos a hacer un repaso de cómo está la situación actualmente, de cómo hemos llegado hasta aquí, de cuáles pensáis que son las perspectivas de futuro, cuando menos inmediato, y también muy interesante, especialmente para los oyentes de este programa, pues cuál está siendo el papel de la izquierda española. Pedro, te voy a pedir que nos hagas ya, si quieres, una valoración de cómo están ahora mismo las cosas después de todo lo que ha pasado estos últimos días. Recordemos, para quien escuche este programa un poquito después de cuando lo estamos grabando, que estamos grabando a 29 de octubre del 17, justo después de la declaración de independencia y de la aprobación de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Pedro, adelante. Bien, bueno, lo primero a destacar es que se ha producido efectivamente una declaración parlamentaria de independencia, lo que se denomina declaración unilateral de independencia, pero no se han producido las órdenes ejecutivas para hacer efectiva esa declaración. Es decir, que lo que tenemos es la hipótesis aquella que habíamos estado manejando de que estamos asistiendo a un proceso donde se avanza mucho en lo simbólico, que no es poco, pero se tiene una actitud muy contenida en lo práctico. Es decir, que si la declaración de independencia no lleva acompañada la formación de un gobierno, la visualización de una presidencia de esa república, y si no se ordena a los funcionarios que actúen de una determinada manera y a las fuerzas de policía de otra determinada manera, bueno, pues entonces se queda en declaración simbólica. Y eso quizás fuera muy indicativo de cómo va la cosa por el lado soberanista. Por el lado del poder central, lo que tenemos es una respuesta del mismo nivel, ¿no? Es decir, hay una aplicación de la ley vigente y en esa ley vigente pues entra una zona muy flexible, que es la que concede el artículo 155, que lo que permite es tomar el control efectivo, ¿no? Y entonces, bueno, pues han dado pasos en ese sentido, ¿no? Pero vamos, todo simbólicamente es enormemente poderoso, es enormemente impactante y supone con mucho un desafío real al régimen del 78 y a la situación política, al statu quo en España. Y ese es el terreno en el que nos movemos ahora. Hay muchísimas preguntas en el horizonte, mucha indefinición, la situación está abierta. La derecha nacionalista española más reaccionaria acusa a Rajoy de haber convocado elecciones muy pronto y de no haber procedido a detenciones masivas de los activistas o de los miembros del gobierno de la Generalitat, por ejemplo. Se ha producido una piña política en torno a Rajoy por parte de los partidos más claramente alineados con el sistema, como es el PSOE, el Partido Popular y Ciudadanos, y al mismo tiempo, que por otra parte era perfectamente esperable, ¿no? Y por otra parte se ha producido una situación de quedar completamente fuera de juego y en situación de confusión
a la oposición parlamentaria. Es decir, que o sea, todo el conglomerado de fuerzas en torno a Unidos Podemos, que es un importante número de diputados de oposición, están en una situación como muy extraña, ¿no? No voy a decir en tierra de nadie, porque están claramente críticos con todo el proceso catalán, pero, pero de alguna manera se han quedado descolocados. Su discurso y las hipótesis que han manejado durante estos años de oposición se han quedado completamente descolocadas, porque pretendían ser ellos la oposición, incluso en las campañas electorales nos inducían a rebelarnos con campañas de colorines y cosas así, y ahora resulta que es la derecha catalana del PDeCAT en alianza con sectores populares y republicanos de Cataluña los que han protagonizado pues, el mayor reto al Estado desde el año 1977. Entonces, claro, ¿dónde quedan aquí las fuerzas estas de la izquierda y partidarias de un avance y de superar y de movimientos políticos sociales? ¿Dónde queda el movimiento político social ese de la izquierda cuando resulta que donde ha roto no es por su lado, sino donde ha roto la cuestión es en Cataluña? Bueno, pues esa es más o menos la situación así rápidamente. ¿Y por qué crees que han convocado para tan pronto las elecciones? Que eso es una cosa que a mí sí que me ha sorprendido, ¿no? ¿Tú qué crees que les ha llevado a esto? Bueno, yo no puedo saberlo, no tengo modo efectivo de saberlo. Supongo que un politólogo o un historiador diría que para saberlo tendríamos que ver los briefings de presidencia del gobierno donde se comunican las decisiones y las conclusiones y el resumen de por qué lo hacen dentro de X años cuando esto salga del secreto administrativo. eh, Tendríamos que saberlo. Entonces lo que podemos hacer es analizar o deducir, ¿no? Bueno, lo que está claro es que una convocatoria de elecciones pronto tiene unos efectos. El primer efecto es que descoloca a todo el mundo. Eso está clarísimo, ¿no? O sea, deja muy poco tiempo. Especialmente al independentismo. Especialmente al independentismo, claro, porque les obliga en un momento en el que están muy divididos. Recordemos que hasta hace 2 días Puigdemont era el traidor que había aceptado 155 monedas de plata. Esto obliga a tomar posición y a situarse. Es decir, lo que ocurre es que, bien, en el caso del independentismo ellos lo tienen fácil, ¿no? Ellos podrían montar una lista civil, es decir, una lista sin nombre, una lista compuesta por la ciudadanía y tal, y entonces, es decir, compuesta de esta forma, ¿no? Pero tendrían que tomar unas decisiones antes, ¿no? Tendrían que tomar decisiones antes. Tendrían que decidir si se presentan a las elecciones convocadas, porque están convocadas por el Gobierno de Madrid. Entonces, si hay coherencia con la Declaración de Independencia, pues no deberían de presentarse a esas elecciones. Esas elecciones las podría ganar perfectamente Ciudadanos, porque si no se presenta el bloque soberanista, pues puede ganar Ciudadanos perfectamente. Pero claro, el espectáculo sería pues un gobierno de la Generalitat, perdón, un parlamento catalán, pues compuesto exclusivamente por los que sí aceptan el marco constitucional, ¿no? Es decir, que el órdago sigue, ¿no? El desafío sigue. Pero la convocatoria rápida lo que provoca es cierta confusión, necesidad de aclararse muy rápido y eso genera problemas al otro, ¿no? Luego también hay otro elemento, prolongar la situación de ocupación de las instituciones catalanas por parte del gobierno central, con Olaya Sánchez Santamaría convertida en en la molt honorable presidenta de la Generalitat, de hecho, pues provocaría un desgaste tremendo, un desgaste del gobierno central y del gobierno de Madrid tremendo. Entonces, esto ha sido un gesto. O sea, la respuesta del gobierno de Madrid no ha sido enviar al ejército, ha sido convocar elecciones. Entonces, esto tiene una lectura más allá de las fronteras españolas. La lectura es la respuesta del gobierno español es destituir a los que han incumplido el marco legal y convocar elecciones. Es decir, en ese sentido es impecable. Impecable desde el punto de vista de ellos, lógicamente.
¿no? Pero está claro que es una buena decisión, no es una decisión torpe, ¿no? Es una decisión inteligente y estoy tratando de ser lo más objetivo posible, ¿no? Entonces, por un lado, primero, consigue reducir el tiempo de desgaste, porque ocupar las instituciones vía 155 implica desgaste. Segundo, descoloca a todos los partidos que desconocían que se iba a tomar esta decisión y les obliga a situarse rápidamente, lo cual acelera las posibles fracturas entre ellos. Y en tercer lugar, transmite al exterior un mensaje de enorme tranquilidad y sobre todo de que la resolución del conflicto se está haciendo por métodos democráticos con mínima aplicación de la fuerza. Sería más o menos el panorama. Uh-huh. José Carlos, ¿qué valoración haces? ¿De en qué punto estamos ahora? Pues, primero me voy a referir por qué, a los efectos de esta convocatoria rápida de elecciones. Yo creo que es verdad que la convocatoria descoloca bastante a todos los actores políticos, sobre todo a los independentistas, porque la fractura que hay ya segura, vamos, las imágenes hablan por sí solas, entre el PDeCAT y Esquerra Republicana, yo creo que va a ir a más, porque Esquerra se va a resistir hasta el último momento a cualquier tipo de acuerdo con el PDeCAT. La CUP, según parece, ni piensa presentarse. Y bueno, el bloque constitucional o Ciudadanos en este caso, pues podría ser la formación más votada. Lo cual es verdad que sería esperpéntico ver un parlamento catalán sin Esquerra Republicana, sin el PDeCAT o Junts sí, o como lo quieran llamar, pero acordaros la famosa frase de Andreotti: el poder desgasta, pero desgasta sobre todo a quien no lo tiene. Entonces, bueno, se abriría un periodo de 4 años en el que las cosas irían retornando a sus cauces habituales y, bueno, pues yo creo que sería un cambio brutal, ¿no?, para Cataluña. Respecto a la situación actual, pues a mí me gustaría referirme a cada actor político por separado, ¿no? Los dirigentes catalanes, ¿no?, esos que mienten a boca llena cuando hablan de esa Arcadia feliz que sería la Cataluña independizada, aunque se horrorizan en público por la aplicación de este artículo, en privado se frotan las manos, pues en realidad lo que quieren es aplicarla, que se aplique, y que si puede, pues que haya cargas, que haya otra vez porrazos, incluso, bueno, voy a ser un poco bestia, no les importaría que hubiera algún muerto, porque así podrían convencer al resto del mundo de la deriva franquista y guerra civilista, si me permitís el término, del Estado español, ¿no? Respecto al PP, el de la ley Mordaza, el de los recortes de libertades constitucionales, como el derecho de expresión, el tema de los titiriteros, el derecho de huelga, la negociación colectiva que se la han cargado, etcétera, etcétera, el que recorta la sanidad, la educación, las pensiones, los servicios sociales, lo que para rescatar los bancos. Pues de ese gobierno que dice que no, ha estado diciendo hasta el último momento que no quería aplicar el 155, pues yo creo que también estaban deseosos de aplicarlo, sobre todo un sector, ese sector que bueno, que son los herederos de aquel Vivan las Cadenas, que se regocijan pensando que se abre una puerta de oportunidad para el autoritarismo que llevan en su propio ADN y, bueno, pues ya adquirirían un arma más para
Como dice hoy me parece que es en El Mundo que lo he visto, el, el inefable Pablo Casado, que es un aviso para navegantes, esto de la aplicación del 155, y ya les hemos oído a otros hablar, pues, que se podía aplicar en Castilla-La Mancha, que se podía aplicar en Navarra, que se podía aplicar en el País Vasco, etc, etc. Es decir, para una deriva autoritaria en toda regla, ¿no? Por parte del el PSOE de Sánchez, el que ganó a Susana Díez, por negarse a facilitar, estuvo a punto de fracturarse por negarse a apoyar al gobierno de Rajoy, pues yo creo que este apoyo lo que ha evidenciado es que se ha metido a saco en la gran coalición que tanto detestaba, porque desde luego es la decisión política, después de darle el gobierno o dejárselo de dar, es la decisión política más importante eh, y de más trascendencia que se ha producido hasta ahora, ¿no? Desde las elecciones. Respecto a Ciudadanos, bueno, pues yo veo que se ha ido debilitando desde hace meses, primero sutilmente, ahora ya descaradamente, ¿no? Hacia la extrema derecha, y es el único que está de verdad rentabilizando el proceso con el apoyo incondicional al garrote, atrayendo a la extrema derecha franquista. Yo creo que ellos han visto ahí, bueno, que evidentemente son muy españolistas, pero que ellos han visto ahí un vivero de votos impresionante, tomando una postura radical, visto cómo estaba el panorama social en España, ¿no? El vivero de votos que estaba criticando a Rajoy por no echarle mano dura, y él se ha tirado de cabeza, ¿no? a pillar ese vivero de votos. En fin, respecto a Unidos Podemos, que bueno, es verdad que tiene esos vaivenes, esa ambigüedad, estoy pero no estoy, sí pero no, quiere autodeterminación, sí, pero yo quiero que se quede, bueno, todo ese tipo de cosas, que podría ser una pérdida imparable de votos para él en el resto de España. Sin embargo, una encuesta que leí de Jaime Miquel el otro día, que fue el lunes pasado, cuando estaba seguro que se iba a aplicar, cuando aún no habían empezado los conchaveos estos de si hago elecciones o no convoco elecciones, etcétera, etcétera. Cuando estaba prácticamente seguro y no había ninguna vía de comunicación entre ambos gobiernos, sacó una encuesta en la que decía que prácticamente tenía pérdida de votos en el resto de España, porque los que le votaban seguirían votándole en su mayor parte. Eso es lo que decía esa encuesta. Ahí lo dejo. No, y luego el tema de cómo está yo no sé qué te parece el discurso que tiene Pedro, el discurso que tiene ahora mismo Pablo Iglesias, porque la verdad es que yo, francamente, es que no entiendo nada de lo que dice, ni qué pretende, y es que lo que es peor, yo no sé a qué tipo de votante pretende hacer llegar esto, ni a quién quiere captar con ese tipo de mensaje. No sé, a lo mejor es que yo no me entero de que la estrategia es tan profunda que yo no me entero. No sé tú. Pedro. Bueno, el discurso de Podemos y su líder inmarcesible, pues es claramente coherente con lo que han llevado diciendo todo este tiempo. Es decir, ellos tienen un discurso basado en que el pasado es viejuno, en que se puede hablar de patria y de pueblo, pero no de república, es decir, ellos han rechazado durante muchísimo tiempo tomar posiciones claras en muchos temas, han apelado a lo que dice la gente, es decir, ellos han hecho un discurso en el cual el régimen político español actual es como si hubiera caído del cielo y como si la ratio de fuerzas ahora, bueno, pues no tuviera anclajes en el pasado y en una evolución.
Y entonces se limitaban a operar en el presente, utilizando las fuerzas de las encuestas y cabalgando sobre los prejuicios antipolíticos y los temores, los miedos inducidos por la historia española en la mayoría de la población. Entonces ahora ha ocurrido algo que no estaba previsto. Pues ha ocurrido que una parte de la población muy importante en Cataluña se ha agrupado en torno a la bandera de la República de Cataluña, ha apelado precisamente a su historia, a su imaginario colectivo, a un montón de cuestiones simbólicas vistas como algo vital y fundamental, y han salido a la calle masivamente para tratar de apoyar una utopía, pero que era perfectamente vivida por ellos como algo perfectamente posible. Y entonces lo han hecho posible, han provocado una ruptura, hay una ruptura simbólica, de hecho, un desafío enorme al poder central y a la España del régimen del 78. Entonces, claro, ante eso, pues el discurso de Podemos, que prometía compromiso, o sea, prometía hacer política simplemente a través de métodos virtuales, que prometía cambios sin compromiso, pues ahora resulta que hay millones de personas que salen a la calle aunque les golpeen y aunque les amenacen con la cárcel y con la detención y con ser acusados de sedición. Es decir, es justo lo contrario, todo lo que ha pasado. El éxito del movimiento soberanista en Cataluña es la negación misma de los presupuestos con los que Podemos ha construido su enorme y gran éxito en la política española. Entonces, claro, no es de extrañar que estén un poco descolocados. ¿Qué propone de forma concreta en esto? Lo que está proponiendo es un cierto viraje. Es decir, ya en los días inmediatos a los últimos acontecimientos empezó a hablar tanto Monedero como Iglesias del bloque monárquico. Es decir, estaría el bloque monárquico, vaya, qué curioso, ya no es solamente la casta, ¿no? Ahora hay un bloque monárquico. El bloque monárquico compuesto por el PP, por Ciudadanos, y es de suponer también que por el PSOE, aunque esto no lo ha especificado, pero ese bloque monárquico sería como un polo. Hombre, los PSOE tratan con cierto guante blanco. Sí, pero tampoco lo ha analizado, ¿no? Es simplemente que ha dejado caer la idea, que ha provocado unas tensiones ahí internas también, ¿no? Pero he empezado a hablar de bloque monárquico. Bueno, pues si hay bloque monárquico, habrá un bloque antimonárquico, ¿no? O está el bloque monárquico y luego los demás, cada uno a su aire. Pues, es decir, está intentando virar, se dan cuenta perfectamente de que su discurso sobre España deja mucho que desear, que no tiene, que su discurso sobre España se basaba en la idea de que lo que tenemos lo vamos a seguir teniendo siempre. O sea, que la monarquía y el régimen es una situación dada que no va a variar, frente a la cual lo que tenemos que hacer es situarnos lo mejor posible. Pero cuando eso entra en crisis, cuando se visualiza que una parte del Estado español le dice no a los Borbones, no al Estado español propiamente, y dice nosotros queremos volar por nuestra cuenta, pues claro, la situación ha cambiado por completo. Entonces, en esa situación, o tienes una idea de España, o tienes una idea de lo que es la República Española, o de lo que es un Estado federal, o de lo que es la ruptura, o no lo tienes. Y como ellos lo que tienen es básicamente una estrategia para convertirse en un parásito del sistema del 78, pues lógicamente se han quedado descolocados. ¿Y qué opinas de lo que ha comentado Alberto Garzón? Que tampoco es exactamente igual que lo que había dicho Pablo Iglesias. Es igual. Bueno, Alberto Garzón, quien ha planteado a lo largo de todo el proceso de confluencias que la República no era prioritaria, y que en su política de alianzas ha excluido a los sectores republicanos explícitos y que literalmente no ha incorporado ni en su estrategia parlamentaria, ni en su programa activo, ni en su política de alianzas, como digo, ni en su política diaria, ningún plan estratégico republicano, porque eso es lo que han hecho, lo han excluido,
lo han excluido, se han dedicado ciertamente a los detalles de atrezo, ¿no? Porque saben que es una seña de identidad de su grupo, de su base de apoyos, de su militancia en un momento determinado. Pero no han incorporado la cuestión republicana y la cuestión del régimen en España como un elemento estratégico de su línea parlamentaria y de alianzas. Entonces, ante esta situación, bueno, pues resulta que quienes hablan de república abiertamente y quienes forman comités de defensa de la república, pues son los catalanes. Y no, vamos a ver, pensad por un momento. Existe una red de municipios por la república, que la creó Antonio Romero hace ya algunos años. Es decir, hay decenas de alcaldes y posiblemente centenares de concejales de Izquierda Unida que se agruparon en torno a una red de municipios por la República. ¿Ha sido eso activado? ¿Ha hablado esa gente? ¿Los ha organizado la dirección de Izquierda Unida y del PC? ¿Han hecho algo al respecto? ¿Dónde están? Pues en ninguna parte. Es decir, al contrario, se creó incluso hace unos años la llamada Junta Estatal Republicana. ¿Ha tenido algún papel en todo esto? ¿Ha dicho algo? ¿Ha movilizado? No ha hecho absolutamente nada. Entonces, claro, cuando Alberto Garzón ahora habla de que ellos son republicanos federales y que la solución pasa por ahí, pues lógicamente lo que tenemos que preguntarnos es, no me digas, ¿y desde cuándo piensas eso? Porque no estáis haciendo nada efectivo al respecto. Al contrario, lo que han hecho es tener las barritas de grafito metidas en la masa. Pero, bueno, sí, aquí yo creo que estamos bastante de acuerdo. Pero Pedro, lo interesante es saber por qué hacen esto. Bueno, pues lo que sabemos es el efecto. El efecto es que la cuestión del régimen, la cuestión republicana, ha quedado completamente en un plano secundario, al margen de la política diaria. Entonces, ¿quién lo trae? Lo traen los soberanistas catalanes. Cambia el panorama porque no solo lo traen, sino que lo declaran. Y entonces se produce el realineamiento de discurso, que todavía no se ha trocado en una conducta, ¿no? Lo que hay son declaraciones de que se necesita ahora avanzar hacia la República Federal. El Congreso del PC, que va a tener lugar en breve, también se apunta a esa idea. Y ahora ya hay movimientos. Hay sectores en Cataluña, por ejemplo, que piden que se convoque una gran manifestación republicana por la tercera en Barcelona, por ejemplo. Tenemos el 6 de diciembre, las manifestaciones del 6 de diciembre en Madrid. ¿Qué va a ocurrir? ¿Se van a mojar? Es decir, la lucha esa por la República Federal que propone Garzón, al menos informativamente hablando, los titulares que da, van a incluir un giro efectivo, es decir, van a situarse y comprometerse y utilizar su presencia parlamentaria y su capacidad de movilización, si es que la tiene, para hacer avanzar eso o no. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Bueno, pues no lo hacen porque evidentemente ellos han sido un factor de estabilidad del régimen. Es decir, que un régimen tenga una oposición que no cuestiona de fondo las cosas, pues es algo que le viene muy bien a cualquier régimen, ¿no? Entonces, esa es la conclusión que se puede obtener a partir de analizar su conducta. Luego, los discursos internos de por qué lo hacen o no lo dejan de hacer, pues podemos o no conocerlos, pero sabemos el efecto. Y el efecto es que la existencia de una oposición que no cuestionaba la legitimidad del régimen, lo que ha hecho es darle oxígeno al régimen. Curiosamente, y eso es muy importante también señalarlo, ni siquiera los soberanistas catalanes niegan legitimidad a la ley que les están aplicando. Y eso es muy importante. Que tú no puedes declarar una independencia o una república sin romper la legalidad, pero si es que eso es evidente. Está claro. Eso está clarísimo. Cualquier otra cosa sería ingenuo. Pero, es graciosísimo cuando dicen, es que es ilegal la declaración de independencia. Yo que me parto de la risa. Claro, Todas. evidentemente, ¿no? O sea, eso ya bastaría para descalificar a un dirigente político. Pues claro, eso se llama ruptura. Ah, por cierto, otra cuestión muy importante. Proceso constituyente. Estamos viendo en Cataluña cómo funciona en la realidad una cosa así. Los procesos constituyentes los nombran los gobiernos provisionales después de una ruptura.
Pero Y que no no se hay, atreven ni a porque se nombrar un construye, gobierno provisional, ¿eh? ¿eh? Que no Ah, se bueno, atreven ni siquiera a nombrar un gobierno provisional. De hecho, no han declarado la independencia. claro, eso es. Porque la parte de propuestas, ni la parte declarativa no la aprobaron, ni la parte de propuestas era intentar implementar eso, que en realidad no le va, ni siquiera, claro, es para protegerse penalmente, ¿no? Pero que la realidad es esa. No hay, según todos los indicios, no hay ninguna declaración de independencia, por mucho que hayan celebrado y hayan hecho. Bueno, sí, claro, es el planteamiento que hacíamos antes. ¿Dónde está el Claro, gobierno de la República? claro, ¿Dónde están exactamente. las instrucciones a los funcionarios y a los policías para hacerlo efectivo? Claro. Hombre, han dado instrucciones a la población para defender, para formar un cordón. Sí, Eso lo han pero hecho. ese cordón sanitario que ellos quieren montar para celebrar el referéndum, si era posible, cuando primero la policía catalana estaba bajo sus órdenes, con lo cual no hizo nada para evitarlo, y los que fueron de la Guardia Civil y la Policía Nacional no podían distribuirse entre los 2.000 colegios electorales, con lo cual estaba claro que la cosa iba a acabar como acabó, ¿no? En otras palabras, han lanzado a la gente a una batalla Efectivamente. a sabiendas de que no podían ganar. Pero es Y, que ahora la cosa es distinta. sí, y renunciando además Que la a policía apenar. catalana está bajo Sí, el mando del gobierno. Eh, ya no es controlar 2.000 colegios electorales, sino controlar las consejerías y los puntos estratégicos. La población, quiero decir que yo creo que la población catalana ha sido una vez más traicionada por sus dirigentes y van a sufrir bastante. No solo decepción, ¿eh? Espero que solo sea decepción, pero no creo que solo sea una frustración lo que van a sentir. Y, sí. pues si queréis ya pasamos a Pedro. Ahora acaba lo que estabas comentando y luego pasamos a comentar un poquito la reacción lo que han tenido los políticos catalanes, el gobierno, etcétera. Sigue Pedro, por Sí, favor. sí, complementando esto que decís, yo lo que quisiera hacer ver también un hecho, ¿no? Es decir, se ha lanzado con éxito el programa de vamos a declarar al menos nominalmente la República y vamos a movilizar a la gente y vamos a hacer visibilizar nuestra determinación, pero se ha lanzado a la gente a sabiendas de que no se podía ganar. ¿Y cuándo se puede ganar esta batalla? Cuando la batalla se plantea no solamente en Barcelona, sino en Madrid. Entonces, al renunciar a actuar sobre la política española, al no emplazar a los sindicatos y a las fuerzas españolas para que actúen a su vez contra el régimen en Madrid, al renunciar a eso, pues lógicamente ellos han actuado solos frente a todo el aparato del Estado. Y entonces, lógicamente, pues en la batalla esa está completamente desequilibrada. ¿Hubieran tenido parteners o fuerzas con las que organizar un doble pulso al Estado? Pues hombre, es difícil teniendo en cuenta el grado de complicidad que tienen los sindicatos y la oposición de izquierda en Madrid con el régimen. Pero podrían haber hecho algo muy importante. De la misma manera que han dinamitado el mapa político catalán, podrían haber dinamitado el mapa político español, más todavía. Porque si hubieran hecho un emplazamiento a las fuerzas de izquierda, si hubieran hecho un emplazamiento de estamos aquí, necesitamos ayuda, el régimen es el mismo en Madrid y en Barcelona, los que estáis contra el régimen, los que estáis contra la monarquía heredera de la dictadura y los que queréis que haya una democracia efectiva en toda España, moveros, nosotros nos vamos a mover. Hubieran dejado completamente en muy mal lugar y habrían hecho caer las máscaras a la oposición parlamentaria de Madrid. Pero ellos han renunciado a hacerlo. No lo han hecho. No lo han hecho en modo alguno. Y entonces, en ese sentido, el carnaval este al que estamos asistiendo, de posicionamientos de unos y otros sin querer mojarse,
habría quedado roto desde el principio. Pero no lo han hecho, no han querido hacerlo. En otras palabras, los soberanistas catalanes se han comportado como si fueran izquierdistas españoles. Es decir, vamos, patético en ese sentido. ¿Y tú qué valoración nos haces, José Carlos, de la reacción de los políticos catalanes? Bueno, también podemos hablar un poco de la CUP y la acción esta, bueno, es cierto que han dicho que van a hacer más cosas, pero bueno, lo de la paella insumisa. Sí. Bueno, si hablamos de nuestros deseos, nuestros deseos personales, pues mira, a mí me gustaría que lo que ocurriera fuera que la DUI siguiera adelante, que se reconociera por algún país europeo o alguna de las superpotencias del este, la independencia, que el régimen del 78, si ocurre eso, quedaría completamente desprestigiado, o bueno, que hubiese simplemente con que haya violencia en las calles, violencia desatada por las fuerzas que se han desplazado allí, incluso por los Mossos, que ahora vamos a ver lo que hacen. Pues el régimen del 78 se desprestigiaría, el PP, el PSOE y Ciudadanos caerían con él, habría unas elecciones constituyentes en España, la monarquía se desmoronaría y se declararía la Tercera República. Esos serían mis deseos. Deseos que un prestigioso entre la derecha semanario norteamericano recomendaba al rey, ¿no? Que abdicara el Newsweek, que no es precisamente una revista de extrema derecha, digo de extrema izquierda, ¿no? Sino al contrario. Con lo cual, bueno, pues esos son mis deseos, ¿no? Respecto a la postura de Garzón, pues bueno, yo creo que Garzón está situado, como se situó el PC en el momento de la transición, pues en una especie de realismo político en el que bueno, que puede ser leído como esto que te digo, realismo político, o traición a la clase obrera y trabajadora, ¿no? Bueno, respecto a mí me gustaría recalcar un aspecto que no se ha dicho, que no hemos hablado, la deriva estalinista o al menos jacobina que le ha entrado a Iglesias, ¿no? Ya vimos lo de Rejón, ahora a Vescanza se la ha cepillado de un plumazo, es decir, a todo el que discrepe me lo cargo, ¿no? A mí eso me parece que le quita más credibilidad que la propia postura del derecho a decidir que propugna para Cataluña, porque si os acordáis, están los oyentes más jóvenes no lo sepan, pero antes de la transición, todas las fuerzas políticas de izquierda, hasta el PSOE, reconocía el derecho de autodeterminación de los pueblos de España, sobre todo Cataluña, País Vasco y Galicia. Eso estaba, antes de la transición, eso estaba en todos los programas. Llegó la transición y desapareció por arte de Birlibirloque y ahora ya solo es autonomía y amnistía y libertad, ¿no? Bueno, pero eso estuvo en todos los programas, entonces tampoco es tan descabellado que apueste Podemos por el derecho a decidir, creo yo, vamos. Ahora, si me preguntan lo que yo creo que va a ocurrir con la convocatoria de las elecciones y demás, pues que el PP seguramente desaparezca completamente o quede reducido a la mínima expresión en Cataluña, que el PSOE, si sabe vender su moderación, aunque haya estado apoyando al gobierno, si lo vende como que ha estado más que para apoyarlo, para vigilar que no hubiera excesos, y pues podría cosechar la parte de votos del PDeCAT, por ejemplo, de la antigua Convergencia, la parte que no quería la independencia, la que estaría pues Santi Vila y todos, y me imagino que mucha más gente, ¿no?
Ahora, Ciudadanos va a ser el que más rédito político va a sacar de todo esto, por lo menos en Cataluña y seguramente en el resto de España. Fíjate. Tendrán, yo creo, un subidón como no nos esperábamos nadie, ¿no? O como no quisiéramos. Y Pedro, ¿tú crees que viendo cómo van las cosas, esto qué va a pasar? ¿Va a estabilizar el régimen? ¿Lo va a desestabilizar? ¿Cómo pintan las cosas a día de hoy? O sea, con todas las incertidumbres que hay, evidentemente, no te voy a pedir que saques la bola de cristal. Yo creo sinceramente que esto está reforzando mucho al régimen. Es decir, todas estas interpretaciones que se han hecho de que el rey ha entrado en crisis, su imagen por el discurso, sinceramente creo que son erróneas. Eso parte normalmente de las personas que nunca cuestionaron en serio el papel de la monarquía, que como era discreta, estaba en segundo plano y no eran especialmente republicanos, no les molestaba, y ahora descubren que el rey tiene opinión y defiende el sistema, obviamente, ¿no? ¿Qué va a hacer el rey? Que va a ser moderador cuando resulta que lo que está en peligro es la continuidad. No, el rey no es moderador, el rey tiene una opinión, él es el garante de todo el sistema. Y como jefe del ejército y en una constitución en la cual el ejército es el tribunal constitucional último y el garante de la unidad de la patria y él el jefe del ejército, pues resulta que es que el rey, lógicamente, pues tiene un papel fundamental, es absolutamente fundamental. Entonces yo creo que esto lo que está haciendo es, primero, puesto que el órdago que se le ha lanzado al Estado no cuestiona la legitimidad, porque el movimiento en Cataluña no está cuestionando al régimen del 78 por ser ilegítimo, sino por ser español, vamos a decirlo claramente. Ellos cuestionan la legitimidad del régimen del 78 en Cataluña no por las características del régimen, sino por el hecho de que es español. De eso le están dotando de argumentos al régimen de Madrid para actuar legalmente, digamos. Están armando la mano que les va a aplicar la ley. Entonces, en ese sentido, el gobierno de Madrid y la Constitución del 78 no cuentan realmente con una oposición, sino que se parte de la base de que es el único régimen posible y el único régimen legítimo. Y eso es un tema que les da a Madrid, le da fuerza y se llenan de fuerza moral. Ellos están diciendo, no, nosotros aquí se puede opinar cualquier cosa. Aquí lo que no pueden hacer ustedes es incumplir la ley. Vale. Pero mirad una cosa, con la ley en la mano, Trapero es un acusado de sedición. ¿Estamos de acuerdo? Pero para el régimen español actual, Franco, Mola y toda la cohorte de generales siguen siendo generales, siguen siendo personas que crearon un régimen legal. No se considera su sedición. Sedicioso o que auxilió a la rebelión, pues fue Blas Infante, Miguel Hernández, García Lorca. Es decir, eso la legalidad española. Que apoyaban a la legalidad. Claro. Se han vuelto. Sí, sí. Mira, todas las víctimas del Posar de la Pedrera, el Posar de la Pedrera es el lugar donde arrojaron los cuerpos de los fusilados en el Camp de la Bota, ¿no? En Cataluña. Es decir, todas las víctimas del franquismo legalmente siguen siendo consideradas criminales ejecutados por tribunales y con sentencias legales. Esa es la legalidad que están aplicando. Y lo más lamentable de todo es que un Partido Socialista que tuvo estado 16 años en el poder no cambió ni un ápice de todo eso. Bueno, pero es que incluso ahora, por ejemplo, recientemente hay montones de casos, incluso la propia ley de memoria o las propias proposiciones de cambio de ley de amnistía no cuestionan la legalidad franquista. Atención, yo no estoy diciendo que el régimen español sea franquista. Yo no estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que el régimen democrático español tiene contradicciones. Entonces, esas contradicciones preocupan mucho al gobierno central, preocupan mucho a eso que
Iglesias llama el bloque monárquico. Entonces, si tú vas a hacer una política de oposición al régimen actual en España, pues una de dos, o tú actúas sobre aquellos temas que son débiles y contradictorios para el régimen actual, o renuncias a ello. Pues si renuncias a ello, el régimen lógicamente se ve más fuerte. Además, una cosa que decía Barba hace un momento, y en referencia a insinuaciones de Pablo Casado, el 155 ha demostrado ser la Brunete del año 2017. Es decir, con el 155 en la mano, un hipotético gobierno de izquierda, muy hipotético tendría que ser, en Andalucía, por ejemplo, podría, pues, por ejemplo, tomar decisiones que no gustaran, montar una banca pública, negarse a pagar la parte de la deuda que les corresponda, exigir la derogación de la Constitución del 78 por ilegítima. Tú imagínate que mañana en Andalucía se produce el triunfo parlamentario en las elecciones de una coalición de izquierda por la República Federal, esa que le gusta tanto a Garzón. Bueno, pues les aplicarían el 155 o lo que fuera. El 155 ha demostrado que está en la Constitución por algo. Ahora hemos aprendido ahora, por ejemplo, lo útil que es el Senado. El Senado, ¿para qué es el Senado? Eso lo has dicho siempre tú, ¿eh? Siempre lo he dicho, el Senado es el airbag del sistema. Se creó por unos motivos y ha demostrado su utilidad ahora. Además, es maravilloso, tiene listas abiertas, no bloqueadas, es mucho más participativo, en fin, estas cosas de la democracia participativa esta que queremos, ¿no? Tiene representantes de las autonomías, de los parlamentos autonómicos. Exactamente y tal, ¿no? Es decir, puedes marcar allí en la X en el nombrecito que quieres, como si eso fuera como si eso resolviera los problemas. Sí. El Senado ha tenido unas mayorías brutales del poder más conservador siempre, desde el 78. Pero claro, aquí hay gente que cree que los sistemas electorales o los modelos electorales son simplemente una cuestión técnica. No, es una cuestión técnica y política, ¿no? Bien, yo, No. por resumir, creo que... Veo que incluyes al PSOE, ¿no? Entre los conservadores, porque Felipe creo que sacó un par de veces. Bueno, mayoría absoluta, o tres incluso, no sé. Claro. Por lo menos dos, seguro. Por supuesto. Sí. Fue conservador, claro. Sí, claro. No, yo simplemente era por aclarar de cara a los oyentes que luego dicen, uy, que Pedro ha dicho que siempre han sacado los conservadores mayoría en el Senado y el PSOE sacó mayoría. Pues era simplemente por aclararlo. Yo lo que veo... Eso es la derecha moderada. Escuchad, que yo veo claramente que el régimen sale muy reforzado. Sale con instrumentos nuevos para intervenir, sale con... Además, está muy reforzado porque no es cuestionado en el fondo. En el fondo no es cuestionado. Es cuestionado en aspectos importantes, pero en la cuestión de fondo no es eso. Además, la posible evolución del sistema es lo que nos debiera de preocupar, ¿no? A partir de ahora. Por cierto, se aprobó el Z, el Senado. Fue a continuación del 155, sí, por cierto. Claro, eso muy significativo, ¿eh? Lo que demuestra es que la preocupación está por la soberanía, el pueblo español que tiene derecho a votar en una hipotética decisión catalana, que qué vergüenza los catalanes que quieren ir por libre y tal, y que la soberanía y la independencia de España... Para esto no vale. Para eso no vale, ¿verdad? Para eso no vale. Por cierto, la República... Bueno, vamos a aclarar, Pedro, que el Z pues es una vuelta más de tuerca en todo este globalismo neoliberal que al fin y al cabo es dar más poder a las grandes transnacionales. Bueno, pero resumiendo así en pocas palabras. Continúa. Sí, totalmente, ¿no? Es decir, vamos a ver, esto nos obligaría a recordar una cosa. La independencia de la que estamos hablando en Cataluña es respecto de la Casa de Borbón o del Estado español. Vale, muy bien. Pero es independencia respecto de, al menos en la pretensión, de la OTAN, de los bloques militares, del Banco Central Europeo, del modelo transatlántico de comercio que nos imponen. ¿Sería independencia de eso? Pues no parece, aunque sí hay fuerzas que claramente son progresistas en Cataluña, los impulsores del proceso
tienen un discurso netamente conservador. Un discurso netamente conservador. Entonces, lo que ocurre es que, claro, nos ilusiona, nos emociona el que alguien diga no, la emoción de la gente, la entrega de la gente, y que hayan logrado movilizarse como nadie lo ha hecho. Pero eso significa también que, que debemos, por ejemplo, negar o ocultar la mirada al hecho de que se quiere crear una nueva república otánica, una nueva república enmarcada por voluntad en todos esos poderes transnacionales. Pues eso sería un error. Bueno, aquí supongo que habría gente que nos dijera que luego la relación de fuerzas dentro de la República Catalana, pues ya se vería cuál es, ¿no? Ya quedaría abierto ese proceso. Pero ¿alguien puede creer que si se estabiliza la República Catalana, las fuerzas conservadoras de los países de al lado no apoyarían a las fuerzas conservadoras dentro de la República Catalana? Eso, vamos, yo no tengo la menor duda. La lógica de la historia nos dice eso. Y esa lógica también nos dice que la lucha de los sectores republicanos y populares catalanes comete un error cuando renuncia a contar con el apoyo de las fuerzas republicanas y populares que pueda haber más allá de sus fronteras. Es decir, podemos luchar juntos para vencer, pero si luchamos por separado, nos van a derrotar siempre. Bueno, y a mí, José Carlos, llevamos ya casi la hora de programa. Me gustaría que nos dijeras, que nos comentaras algún tema más sobre todo esto que está pasando que creas que no hemos tocado. Adelante. Sí. Bueno, a mí el tema de la deriva autoritaria que están tomando ciertos sectores del PP, pues me parece que es muy peligrosa. Vamos, de hecho, la extrema derecha se ha venido arriba. Eso le puede llevar a cometer errores graves. Errores graves. Yo creo que ahora la Rajoy tiene un doble papel, además de luchar contra, digamos, la DUI y toda la deriva independentista. Yo creo que está incluso sujetando a sus huestes para que no se desmadren, ¿no? Porque hay unas ganas de aplicar, como decía Pedro hace un rato, el 155 a quien se mueva, y no te creas que la deriva autoritaria iba a ser rechazada por Europa, al contrario, vamos, ahí tenemos los ejemplos de Polonia, de Hungría y demás, y que Europa no mueve un dedo, vamos, o sea, quiere decir que tampoco les, les causaría mucho problema, ¿no? Luego, bueno, con lo de Z, yo insisto, o sea, lo que han hecho con la aprobación del Z es concederle la independencia a las multinacionales para que actúen a su antojo en la economía española, para que puedan dirigir la economía española, para que puedan decidir qué es lo que se privatiza y qué es lo que no se privatiza. Porque incluso si uno de los apartados que también estaba en el TTI, que está ahí de momento dormido, era que se puede denunciar a un Estado por lucro cesante si no privatiza lo que los otros quieren que se privatice. O sea, que ya es la leche, ¿no? Es decir, ahora creo que España tiene como denuncias en los tribunales estos de arbitraje que ponen los empresarios, denuncia por valor de 22.000 millones de euros. O sea, más que el presupuesto de sanidad y educación juntos. O sea, en fin, yo, eso que lo han metido de tapadillo, eso me parece tan grave o más, porque las consecuencias van a ser mucho más radicales en el tiempo, que la propia independencia de Cataluña. Y sin embargo, pues ha pasado desapercibido, se ha aprobado ahí y ya no la han colado. Sí, Pedro, ¿tú querías comentar algo más, añadir algo más? Sí, lo que quería era decir que los estados realmente existentes en 2017,
están sometidos a una doble erosión, en un caso muy poderosa y en otro caso, pues no tan poderosa, pero que existe, ¿no? En el caso español, la erosión que ha generado el proceso catalán, por ejemplo, pues le ha creado problemas, está teniendo que resolver una crisis institucional muy grave, va a tener tiene que negociar con sus los distintos grupos de poder regionales, es decir, viene desde abajo, tiene un frente abierto, eso es evidente, ¿no? Ahí, por ejemplo, es decir, pierde poder en forma de descentralización. Y ya no te digo nada cuando lo que hay es un proceso, una tensión por la secesión. Es decir, tiene un frente que socava su base de apoyos y su poder por abajo. Hay contestación por ahí, en mayor o menor grado y con distintos actores. Pero es que tiene otro frente también. El otro frente es que las multinacionales, lo que pudiéramos denominar así rápidamente los poderes económicos en el mundo global, tienen también un programa de destrucción y de disminución del Estado. Sí. Es decir, porque el Estado es lo único que puede hacer que, vamos a ver, es mucho más probable que la Guardia Civil detenga a Patricia Botín en su despacho del banco por un problema de paraísos fiscales, por ejemplo, a que el Soviet de Santander monte las barricadas delante del banco, ¿no? Es mucho más probable. Es decir, las empresas tienen mucho más miedo al poder del Estado realmente existente que el que no haya una hipotética revolución mañana. Porque el poder del Estado, cuando se pone en marcha, es un poder enormemente fuerte. Entonces, por eso, una de dos, o lo controlan totalmente, o bien tratan de erosionar su poder. Entonces, toda la política internacional en la globalización lo que busca es erosionar el poder del Estado, para que el Estado no sea un competidor. Porque, claro, desde que existen los Estados democráticos, pues puede ocurrir, tú imagínate que hasta se vuelven democráticos, sería terrorífico para el poder económico, ¿no? Entonces, lo que optan es, uno, controlarlo, o dos, pero claro, para controlarlo necesitan políticos. Y los políticos, ya se sabe, en un sistema democrático dependen de los votos. Pueden estar tentados de hacer pues, lo que hace Puigdemont, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la otra opción? Los acuerdos y de tipo de comercio interatlántico, como los que están haciendo, que lo que hacen es que liquidan el poder de la ley. O sea, la ley elaborada por el Estado español, por el Parlamento y aplicada por los jueces, pues ya no se va a aplicar si hay un conflicto con una empresa. Se renuncia a los tribunales, se renuncia al bien público, se renuncia a todo eso. Es decir, es una pérdida de soberanía del Estado español brutal. Es ponerse de rodillas, literalmente, ante los poderes. Ante una organización como pueda ser la Unión Europea, que con todos sus defectos, y eso es una unión de estados, sino con los poderes fácticos mundiales. O sea, entonces, ¿cuál sería el camino y cómo entender en este camino las luchas por las independencias? Bueno, pues las independencias sería básicamente afirmar tu soberanía, afirmar tu poder, el poder del pueblo a decidir su futuro. Y claro, en ese sentido, lo que hace la población en Cataluña es hermosísimo. Ojalá ocurriera eso en toda España, incluida Cataluña. Por eso yo digo que los republicanos españoles lo que somos independentistas, todos nosotros. Y por eso, porque queremos independencia de Estados Unidos, queremos independencia de la Organización Mundial de Comercio, de la OTAN, del CETA, del TTIP, de todo eso. Y además me reconozco en las palabras de la CUP, cuando la CUP dice que ellos son independentistas sin fronteras. Pues es una idea buenísima, eso es una idea muy buena, pero que tiene una plasmación práctica. La plasmación práctica es la república republicana, una república sin fronteras, universal, pero en la que lo que no puedes hacer es decir, yo es que renuncio a actuar en la política española porque, claro, como es el extranjero, pues entonces, claro, eso es ridículo, eso es un prejuicio absurdo, completamente absurdo, ¿no? En otras palabras, para sobrevivir en el mundo que viene,
Los pueblos tienen que tener soberanía e independencia y no estar enfrentados entre sí. Y eso se llama organización republicana sobre valores no etnicistas, no, no clasistas, No identitarios. no identitarios. Porque cuando los valores republicanos orientan una independencia o orientan una república, pues lo que hacen es integrar, favorecer la fraternidad, pero no establecer nuevas fronteras basadas en el etnicismo o basadas en cuestiones clasistas o en cuestiones identitarias excluyentes. Eso es algo a combatir siempre. Y aliarse con sectores etnicistas, excluyentes o clasistas es muy mala política. Por eso la cuestión republicana siempre ayuda muy bien a situarse cuando se plantea el problema. Sí, los estados, en realidad, el sueño húmedo del anarcoliberalismo, esto de la reducción del Estado a su mínima expresión, pues se está cumpliendo, ¿no? Pero sigue necesitando al Estado como controladores de cualquier deriva hacia un cambio que suponga una autonomía radical como la que preconizaba el filósofo griego Cornelius Castoriadis, que por cierto hace ayer o antes de ayer hizo 20 años de su fallecimiento y sus ideas no siguen estando absolutamente en vigencia y yo recomiendo a todo el mundo que lo lea, ¿no? Y eso, los estados se crean, se mantienen única y exclusivamente para controlar esos aspiraciones de republicanismo internacional o como quiera llamarlo. De hecho, fíjate lo que ha pasado en Grecia, ¿no? Como un partido de izquierda radical que se suponía que iba a romper, que iba a buscar la autonomía griega absoluta, saliendo de la UE, saliendo de la OTAN, etcétera, etcétera, cómo ha sido caminado y cómo le han torcido el brazo, ¿no? O sea, para que lo único que sirva sea para hacer tragables las mismas medidas que iban a hacer desde la derecha, hechas desde la izquierda. Vamos, un poco lo que hizo Felipe González durante todo su mandato aquí en España. Sí, hay una cosa perdonad, hay una cosa que me gustaría plantear y es lo siguiente. Mirad, se está comentando que sería conveniente organizar en Barcelona una manifestación contra el régimen del 78, por la República y de alguna manera contra la legalidad esta que se les está aplicando a los compañeros catalanes soberanistas, ¿no? Bueno, pues mirad, el 6 de diciembre se celebran en Madrid desde hace 15 años manifestaciones en favor de la República criticando la Constitución del 78. Vale, pues siempre esas manifestaciones han tenido un cierto apoyo popular, más o menos grande, pero una actitud un tanto tibia por parte de la oposición de izquierda, ¿no? O sea, no se permitían el lujo de estar en contra, pero sí de apoyar en sordina, lo apoyaban en sordina, sí, digamos. Bueno, pues si hay un momento histórico en el cual se puede tender la mano a todos los sectores populares y republicanos en lucha en Cataluña, y además se puede tender la mano desde quienes tienen una perspectiva republicana española y de conjunto, sería ahora. Yo creo que lo ideal sería que este año, el 6 de diciembre, hubiera una convocatoria en Barcelona contra la Constitución del 78, diciendo claramente que no es legítima, y por la superación del régimen del 78. Ese podría ser un punto de encuentro. Es decir, y que cada uno vaya con sus banderas, con las banderas que en su momento histórico supieron luchar juntas contra el fascismo y contra el nacionalismo español reaccionario, completamente reaccionario. Es decir, si no hay una convocatoria de este tipo, si lo de Madrid el 6 de diciembre no recibe el apoyo de la oposición parlamentaria, y si se renuncia a organizar algo así en Cataluña, donde se pueda explicitar en un mismo terreno simultáneamente
que lo que nos une. Contra lo que nos une. Que quienes somos críticos con el régimen del 78 y la Constitución del 78 podemos marchar juntos al lado de los republicanos catalanes, eso sí que sería un gran triunfo popular y una buena respuesta a los partidarios del 155 y del mantenimiento del statu quo. Muy bien, pues con este deseo nos quedamos. Pedro, muchísimas gracias por tu participación y si quieres nos puedes dar alguna referencia para leerte. Bueno, pues yo creo que lo mejor es que os vengáis a Facebook, donde estoy con mi nombre. Tengo también el blog de sociología crítica. Muchas gracias, Pedro. Y José Carlos, muchas gracias también. Y te digo lo mismo, si nos puedes dar alguna referencia. Bueno, estoy en las redes con mi propio nombre, no con ningún nick ni nada raro. Y bueno, hay un blog que se llama Sociología del Desengaño, que ya indica más o menos cuál es mi talante y mis vaticinios en todo esto, en el que, bueno, están todo lo que he ido publicando en diferentes cabeceras y demás. Muchas gracias, José Carlos, y gracias a toda la gente que nos escucháis, a compañero Juan Martínez, a la compañera Marta Luengo, y sin más nos despedimos por ello. Recordamos nuestra página web colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.